es una nueva forma de hacer negocio y que de alguna manera nos deja con una especie de vacío desde el punto de vista legal. Puede haber como huecos en esto, porque tú dices, puedo alquilar mi casa, no lo puedo alquilar, es un fin comercial, no es un fin comercial. ¿Qué puede pasar si hay torres que no aceptan aumenta el valor, disminuye el valor de la propiedad? Es como un poquito de todo esto. Nosotros esta tarde queremos buscar las dos versiones o dos versiones de esta situación, o no de esta situación, de este tema, que es un tema que mueve a preocupación porque siente que hay un tema de desinformación o de actualización. Entonces, vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados. Nosotros vamos a tocar el tema particular de los Airbnb. Miklos Savos es un administrador de propiedades para Airbnb y Guillermo Polanco es un abogado especialista en derecho de alquiler, en civil, pero con el tema en materia de alquiler. Entonces, yo quiero empezar. Guillermo ha estado con nosotros anteriormente, es la primera vez que viene Miklos. Con relación al tema de Airbnb, se ha estado hablando de que hoy día los apartamentos que se alquilan para corta duración están convirtiendo torres y edificios en moteles verticales. Y de hecho, no sé si tú has visto que ahora hay construcciones que te dicen apartamentos de una habitación especiales o ideales para negocios de Airbnb. Yo he visto construcciones. Pero habría que estar de acuerdo, o sea, esa es la parte que nosotros queremos ver. ¿Cómo es que funciona esto desde el punto de vista legal? Porque puede ser que genere una plusvalía, pero igualmente puede generar una devaluación de la propiedad. Entonces, ¿por dónde nos vamos, Guillermo? Lo primero que hay que aclarar, que creo que es muy importante, que Airbnb es una plataforma digital. Exacto. Para alquiler. Facilita el alquiler de propiedades, pero no es la única, como estuvimos hablando fuera del programa, que no es la única aplicación. Exacto. Que sirve para esto. Booking. Y mañana cierran Airbnb y salen 17 más. Es como un genérico. Airbnb se ha convertido en una especie de genérico. El más popular. Exacto, Claro, pero sí, como una especie de genérico, como un Caribe, como una Gilet. Exactamente. Pero teniendo en cuenta eso, que es una aplicación para alquilar inmuebles y que incluso el problema yo veo que no es el Airbnb o la aplicación como tal, sino el uso que le dan los inquilinos. Sí, sobre todo esos inquilinos que son por corta duración, porque en Airbnb tú puedes alquilar por 6 meses, Exacto. 3 meses, o sea, puede ser un alquiler de larga duración en la misma plataforma y que quizá no dé ningún tipo de problema. Qué bueno que tú haces, perdóname, Ámbar, qué bueno que tú haces esa aclaración, qué bueno que haces esa especificación. No se trata de Airbnb, porque Airbnb es una plataforma. Qué bueno que hace la aclaración, que de alguna manera nosotros hemos convertido en genérico. Por ejemplo, en nuestro caso, que fuimos a México, en México sí o sí tú tienes que tener un mínimo de noche. O sea, sí, la mayoría de las casas que nosotros vimos te piden estadías de larga duración, de mínimo 3 noches o mínimo 4 noches. Entonces, no, pero eso no es larga duración. Exacto, eso no es larga duración. No, eso no es larga duración. Larga duración puede ser 6 meses. 6 meses en adelante. Exacto, 6 meses es larga duración. ¿Por qué te estoy poniendo el ejemplo? Porque en comparación de nosotros, por ejemplo, aquí la mayoría tú puedes quedarte por 1 noche, por 2 noches. Pero o sea, eso no cabe en características de larga duración. Larga duración estamos hablando de 6 meses en adelante. Claro, ¿no? Y todavía 3 noches puede ser una Semana Santa. O sea, puede ser una semana de locura. Un fin de semana largo, exacto. Entonces, ahí es que está el problema. No en la plataforma. Para mí la plataforma es genial, buenísima para la gran mayoría de usuarios, porque tampoco debemos generalizar al tipo de persona que utiliza la plataforma. O sea, no se debe catalogar al que usa Airbnb como una persona que va a hacer inmoralidades en lo inmueble que alquila. O sea, una plataforma genial. Yo la utilizo incluso cuando viajo a audiencia al interior. Y para mí es excelente. El problema está precisamente en ese uso que le dan algunas personas, algunos inquilinos de corta duración sobre todo, que cometen inmoralidades, que cometen incluso delitos, que someten a los demás propietarios a ruidos incómodos que no deberían estar sometiéndose a eso. En ese sentido, yo tengo una pregunta, Miklos. Tú como administrador de propiedad, cuando alguien te dice, mira, yo tengo un apartamento de Airbnb que yo quiero que tú administres,
¿Hay alguna información que tú debes solicitar para saber si los inquilinos de ese edificio están de acuerdo? ¿Hay algún contrato? ¿Tú tienes que reunirte con los condóminos o con la junta de vecinos de esa propiedad? ¿Cómo es el proceso? Sí, realmente se hace una reunión con el propietario inicial y se revisa la propiedad, de que cumpla con todos los estándares, de que tenga todas las amenidades que realmente se ponen en la plataforma o que lo que el huésped anda buscando. Y yo le hago ciertas preguntas al propietario, si en la torre se permite Airbnb, cómo está compuesto el tema de la administración, si son permisivos o no permisivos con el tema del Airbnb. Y como ustedes bien dicen, no solamente es renta corta, está renta corta, mediana y larga, que tú lo puedes hacer a través de la plataforma. ¿En qué consiste en corta, mediana y larga? Periodos. Corto plazo, tú vienes siendo 5 días, 6 días, 10 días. Mediano plazo puede ser hasta 6 meses. Hay gente hay huéspedes que vienen y se quedan 6 meses porque vienen a hacer un proyecto. Hay personas que vienen a hacer algún tipo de trabajo específico. Muchas veces las multinacionales traen ese tipo de personal por ese periodo de tiempo. Y ya las estadías largas ya son turistas que nos han tocado, que vienen a pasarse 1 año, a pasarse 9 meses, a pasarse incluso hasta 2 años. Tú configuras en tu plataforma, en la plataforma de Airbnb, como ya estamos hablando de Airbnb, tú configuras el anuncio en el tipo de modalidad que tú quieras. Ok. Tú quieres recibir corta estadía, hasta cuántas noches. Como dijo Ámbar, tú puedes programar el anuncio mínimo 3 noches, mínimo 2 noches, mínimo 1 noche. Pero ya los estándares más o menos en renta corta ahora de 3 noches en adelante. Así como se puede rankear a un propietario, ¿se puede rankear a un huésped? Claro que sí, todos los huéspedes tienen un review que lo dejo yo como anfitrión y tú puedes aceptar o no aceptar esa reserva. Por ejemplo, si me llegó un huésped de Italia, antes de yo aceptar esa reserva, yo puedo revisar los reviews, de dónde es. Airbnb le exige que sea identidad, el ID, vamos a decir que ellos le hacen como una pequeña depuración. Incluso ellos te exigen ahora que para tú poder abrir una cuenta, tú tienes que tirarte una foto con tu pasaporte al lado de tu cara. O sea, ya los métodos de Airbnb han ido mejorando con el tiempo y realmente ahora una persona que tenga su cuenta en Airbnb pudiésemos decir que está un poco depurado. Ok. Tienen cierta información. ¿Qué pasa con nosotros desde el punto de vista legal, Guillermo? Bueno, como te había dicho, tenemos no necesariamente un vacío, porque existe el alquiler en el Código Civil, existen responsabilidades tanto del inquilino como del propietario, y el alquiler está bien regulado. Recuerden que estamos hablando de alquiler vía una plataforma digital. ¿La novedad cuál es? La plataforma digital. La plataforma digital, pero sí es cierto que... La ley habla de plazos en alquileres, Guille. ¿De plazos sobre qué? De tiempo. Un mínimo de 1 año o la ley no, porque eso es mutuo acuerdo. Uno puede alquilar perfectamente algo por un ratico incluso. Pero el tema es que los tiempos van más adelante, van un paso adelante de lo que van nuestras leyes. Tenemos un código de hace más de 200 años, ¿verdad?, que no va a ser tan específico en uso de plataformas digitales. Yo sí entiendo que tiene que haber una modificación adaptándose a los nuevos tiempos, esas situaciones que se dan al día de hoy, pero podemos partir de lo básico de lo que tenemos para tener ciertas responsabilidades. Perdóname, Guillermo. O sea, no estamos hablando de quien hace el alquiler, quien usa la plataforma para este alquiler por un tema de negocio, por un tema de trabajo, por un tema de esparcimiento, sino de esas inmoralidades a las que tú te refieres, que incluso alteran la convivencia. Claro, por ejemplo, en mi edificio no se permiten ruidos a partir del sábado a la 1 de la tarde. Entonces la música, tú tienes un horario en el que tú puedes tener música. El domingo tú no puedes tener música. Pero así como ha ocurrido que se alquilan estas unidades y se les da ese uso que tú has titulado como de un uso por inmoralidades, o que, como decía este artículo, no recuerdo en cuál de los periódicos, que podía ser que están convirtiendo los edificios residenciales, los están convirtiendo en moteles verticales. Pero también se alquilan, hay edificios y
y torres en los que se han instalado centros de masaje, por ejemplo. Entonces, si no hay una especificación del uso que se le da a esa unidad, que es un uso comercial, a eso es a lo que yo me refiero cuando hay como hay un vacío en ese sentido. Un vacío legal. Fíjate, ahí tenemos la situación de que estamos partiendo de casos muy particulares. Exacto. Para regular algo que debe ser general. O sea, uno no puede, si tú prohíbes Airbnb o prohíbes el uso de plataformas, es todos los casos. Okay. Porque incluyendo los alquileres. Claro. Porque un alquiler es un negocio. Tú estás recibiendo algo como un intercambio. Yo te alquilo mi propiedad y tú estás recibiendo una remuneración. Correcto. Entonces, ya desde siempre, los contratos de alquiler, las asambleas, el reglamento del condominio, que vamos a entrar en ese punto porque ahí precisamente que se puede hacer algo para regular este tema, los condominios celebran asamblea y tienen reglamentos. Sí. Reglamento de convivencia, reglamento del condominio, que es donde va a decir las reglas de los propietarios. Y ahí precisamente que te puede decir que en el edificio está prohibido el uso de las unidades funcionales, que son los apartamentos, para negocios, para comercio. Entonces, ahí entramos en que se puede limitar de alguna manera el comercio, el negocio, como sería utilizar plataformas como Airbnb, pero sería en general. Usted no va a poder ni alquilar, usted va a tener que convivir en ese inmueble, que quien compró para inversión, pues entonces va a tener un problema. No le puede dar ese uso. Y ahí es que viene no se puede banear simplemente el Airbnb, sino el alquiler a nivel macro. Claro, porque no puede ser, no debería ser solamente la plataforma, porque pueden utilizar otra para lo mismo. Entonces, por eso es que comenzamos con esa explicación. Es una plataforma digital para alquilar, pero se puede alquilar incluso de forma tradicional, o sea, con un contratico, hasta sin tener boca a boca también. De forma tradicional. Y que sean personas que duren 2 días haciendo los mismos desastres que hacen con un Airbnb. O sea, que lo que hay que controlar es la actitud de las personas que conviven ahí, de lo que alquilan ahí. Pero se pueden tener ciertas reglas. Pero hay propietarios que tienen distintas unidades y que no viven en esas unidades. Entonces, sí le dan ese uso. Claro, no, y por eso la asamblea podría ser un parámetro para regular un poquito el uso que le dan los propietarios a sus inmuebles. Si se ponen de acuerdo todos los condóminos, celebran una asamblea y dicen aquí no se puede tener negocio, no se puede alquilar, solo para vivienda familiar, pues entonces todo tiene que respetar eso. Okay. Ahí podría venir una discusión, que tengo entendido que no ha llegado a los tribunales, de derecho de propiedad. Yo puedo disponer del inmueble como me plazca, versus el derecho que tienen los propietarios que no quieren alquilar, que no quieren esa vida de Airbnb ahí dentro, de disfrutar pacíficamente de su inmueble. Mira, nos hacen una pregunta y va para los dos. El doctor Pablo García nos dice, podría haber, más que una pregunta, es una aseveración. Él dice, sin mínimo de días se convierte en un motel decente y es terrible un edificio para fines familiares y estos movimientos. Pero el hospedaje así es genial para un uso correcto, con 48, 72 horas mínimas, más restricción del uso de área común. Okay. Y voy por ahí, porque en mi grupo con el que estaba de viaje en Dubái, hay una persona que vive en la ciudad de Nueva York, que tiene un apartamento que alquila y tiene restricción del uso de cocina caliente, por ejemplo. Entonces, ese uso, tú podrías definir, tú no tienes acceso a tal cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando uno configura el anuncio en la plataforma, usted no se imagina la cantidad de opciones que tú le puedes colocar al anuncio. No puede hacer ruido de tal hora a tal hora. No puedes usar, por ejemplo, hay torres donde hay varias áreas comunes del lado derecho, del lado izquierdo. Ajá. Mira, la del área común para Airbnb es el lado derecho, no puedes accesar al lado izquierdo. Y tú le completas, por llamarlo de esa forma, un sinnúmero de reglas que el huésped debe de cumplir a la hora de hacer la reserva. Si el huésped viola cualquiera de las normas que el propietario o el host, como somos nosotros, le ponemos, tú puedes automáticamente cancelar la reserva, tú puedes contactar Airbnb. Y tiene que abandonar. Tiene que abandonar automáticamente.
Muchas veces Airbnb lo contacta directamente al huésped y le dice, mira, tú has violado estas normas que están dentro del anuncio, lamentablemente tú tienes que dejar la unidad. Okay. Eso es normal. Lo que pasa es que muchas veces ahora vamos a decir, lo que la gente escucha es que Airbnb es un problema. Airbnb lo que viene a dar problema en las torres, pero si tú administras de una forma eficiente y tú le pones todas las reglas claras y por ejemplo, en nuestro caso, SimpliStay, nosotros tenemos unas preguntas. Al momento de tú hacer la reserva, nosotros te preguntamos 2 o 3 cosas para saber cuál es tu motivo de la visita, qué tiempo tú vas a durar, o sea, ciertas cosas, y yo creo un pequeño filtro. Y ahí yo me aseguro de que el huésped que viene no va a dar problemas. Pero tú sabes cuál es el problema, que no todos los hosts son SimpliStay. Claro, entonces ¿qué pasa? Entonces legalmente, ¿cómo procedemos ahí? Porque esa es mi casa y yo le doy el uso que yo quiera. Una pregunta, pero por ejemplo, en el caso tuyo que administras varias propiedades, ¿tú pudieses como administrador hacer un contrato, por ejemplo, con la junta de ese condominio y decir, yo voy a administrar estas propiedades y mis condiciones son esta y esta? De hecho, yo he participado en varias reuniones de torres donde yo voy representando a la empresa y yo le pongo mis normas y le digo, mira, nosotros somos esta empresa, SimpliStay, nosotros tenemos estas reglas, estas normas que nosotros hemos establecido durante un tiempo y esto es lo que ha funcionado. Okay. Nosotros queremos trabajar con ustedes y llegar a un punto medio. En ciertas torres nosotros hemos reunido con la administración y juntos hacemos las normas de convivencia del edificio, tanto para Airbnb como para los propietarios. Entonces ya ahí tú defines cuáles son las cosas que se aceptan de Airbnb, cuáles no, y qué entonces se puede hacer dentro del... Pero es que esta es una empresa formalmente constituida. Claro, no, y que son serios, responsables. Exacto. Y buscan que, fíjate cómo se reúnen con la administración y con los condóminos para llegar a un punto medio. Entonces no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de la informalidad y de la violación. Entonces, yo, ¿cómo me protejo? ¿Mi propiedad se devalúa o mi propiedad adquiere plusvalía? Bueno, depende para qué sea, porque fíjense cómo hay edificios que lo venden precisamente fomentando eso. Exacto. Perfectamente se venden todas las unidades funcionales y eso es un negociazo. Exacto. Pero si no es eso lo que andan buscando, una persona, tengo casos de personas que compran en un edificio que tiene muchos apartamentos destinados para Airbnb, que tienen una habitación y lo que tiene una buena área social. Pero tengo personas que viven en unidades funcionales que están hechas para familias de 3 habitaciones y quieren irse de ahí. Entonces, ¿a quién le van a vender? Solo a alguien que quiere invertir en un apartamento de 3 habitaciones para Airbnb. Es un poquito más difícil. Entonces, para que eso se dé, de que compañías, tanto las que son responsables como las que no son tan responsables, se alineen, debe ser precisamente con esa asamblea de condóminos para que lleguen a un acuerdo de cuál sería el reglamento de convivencia, porque ya después de que tienen esa base, incluso se puede hablar de prohibición de alquiler de corto término, aunque eso podría ser discutible, el tema del derecho a propiedad, el uso de las áreas comunes, como estaban mencionando, el tema de que no se dedique para negocios, o sea, que no sea para negocios, o incluso que le impongan requisitos adicionales, información adicional o documentación adicional de los inquilinos que van a alquilar. O sea, te permitimos alquilar, pero depúrame a esa persona, dame cédula, dame información de esa persona, para que en caso de que ocurra cualquier situación, pues yo pueda actuar en justicia. Ya después de que se tiene esa base, pues uno puede reclamarle o al propietario o al inquilino que cause esas inmoralidades, que cause daños al edificio, que incluso cometa delitos, que ya ahí sabemos, la policía que debería actuar en casos, como yo he escuchado por ahí, por ejemplo, que usan estupefacientes, que tienen la música muy alta. Eso Exacto. Está regulado por la ley. Se llama a la policía y tienen que resolver. Déjame un momentico a publicidad. Contesto esta llamada antes para que Alejandro no le dé una cosa mala. Hola, hello. Buenas. Buenas. Le escucho. Sé que actualmente el inversionista incluso ya sabe, y cuando solicita una propiedad, una agente de bienes raíces, una inmobiliaria, incluso pide que esa propiedad sea Airbnb friendly para evitarse ese tipo de situaciones, sino que ya la torre desde su concepción venga con esa estructura a nivel de condóminos ya establecida.
Sí, sí, pero el tema es con lo que no está establecido, justamente con lo que no está establecido. Voy un momento a publicidad, ya vuelvo. Interesante el debate con relación al tema de Airbnb, pero reitero, no es para quienes están formalizados, es para quienes no están formalizados y definitivamente, o no digamos de Airbnb, digamos que de las plataformas de alquiler. O para que quiera hacer una inversión nueva definitivamente este programa, por quien lo hacemos, no es por los que están formalizados, es por los que no están formalizados que están dando un uso inadecuado e indebido. Entonces, claro, mi propiedad se devalúa. Eso Tú puede ser decías, como todo, y puede tener plusvalía, puede estar para un lado o para el otro. Pero lo que te digo, pero por ejemplo, no es para cierto. un inmobiliario, por ejemplo, yo que soy una familia joven, por ejemplo, tú que vives en un edificio netamente familiar, con gente mayor, que no sé qué, por ejemplo, yo quiero tener un en el negocio. edificio hay mucha gente joven, hay muchas familias muy jóvenes. Pero el ejemplo que quiero, por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer una inversión de un apartamento que no necesariamente yo lo voy a vivir, pero puede ser un negocio. O para alguien que viva afuera, que es una inversión que tú estás haciendo, por ejemplo, en Punta Cana o en cualquiera de esas playas. Es un apartamento que mientras tú lo tengas cerrado, no genera nada. Perfecto. Por ejemplo, con tu inversión puede ser más fácil para mí, por ejemplo, tú me dirás, Miclo, yo busco una compañía. Pero si tú tienes esta unidad y tú alteras las normas de convivencia, entonces tú no puedes seguir dándole ese uso, ¿sí o no? Correcto. Si altera las normas de convivencia, no puedes seguir dándole ese uso. ¿Qué era lo que decías tú, Miclo, antes, mientras estábamos en publicidad, de cómo se están autorregulando? Sí, es bueno que ustedes sepan, y a los amigos oyentes, de que ya Airbnb es una realidad. Airbnb es una realidad en todos los países y ya aquí República Dominicana llegó y hay que montarse en ese tren. España está teniendo problemas con Sí. las rentas de corto plazo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos creado una asociación, se llama Doreco, Asociación Dominicana de Rentas Cortas, donde todos los propietarios que administran y las empresas administradoras como nosotros, estamos en esa asociación. ¿Para qué? Para nosotros hacer las pautas y las normas de que todo el que tenga su habitación o su apartamento en ese tipo de modalidad cumpla con unos requisitos y unas normas. ¿Para qué? Para que, como bien ya hemos discutido anteriormente, cumplan con esas, vamos a decir, esas leyes que tienen los condominios y no se salgan de ahí. Entonces ya nosotros incluso tenemos un grupo de host en WhatsApp, donde nosotros ahí nos comunicamos constantemente todos los que administramos y por ahí tenemos ya, vamos a decir, ese tipo de canal de comunicación. Entonces, ya como les dije anteriormente, esa asociación de Airbnb o de rentas cortas va a ser regulada. Y eso es lo que nosotros queremos. De que ¿Quién los va a regular a ustedes? Ya hemos hecho acercamiento con el Ministerio de Turismo, con el ministro David Collado, y donde nosotros le hicimos una presentación, le hicimos, vamos a decir, una lluvia de ideas para que él entendiera cuáles son nuestras necesidades como administradores y que nosotros entendemos que el Estado, el gobierno dominicano, es una forma de turismo debe también. Totalmente, porque ahora mismo muchos turistas están optando por Airbnb. O Los por turismos rentas de cortas. negocio, sí, es más fácil y más Pero también es bueno que económico. ustedes sepan que Airbnb no solamente es una forma de hacer turismo. Por ejemplo, si Zoila tiene un apartamento de 3 habitaciones y ella solamente utiliza una, ella puede fácilmente poner sus otras 2 habitaciones en la plataforma y tener esa entrada extra. Y tú estás aprovechando vamos a decir, tus habitaciones y tu unidad y te estás ayudando con el tema económico. En ese caso, ¿quién me respalda legalmente? Si hay algún desmadre, ¿quién me respalda? ¿Pero en qué sentido? En el caso de tiene que, problemas, yo tengo 3 habitaciones, inquilino. decido alquilar 2, pongo estas 2 habitaciones en la plataforma y pasa algo, ¿quién me responde? Airbnb. Airbnb. Sí, Airbnb tiene un seguro que se llama AirCover, que cualquier situación que se presente en la propiedad con el huésped, ellos intervienen. Yo creo que le comentaba fuera del aire de que ya nosotros hemos tenido varios casos de situaciones que nosotros hemos tenido que acudir a Airbnb y Airbnb nos ha resuelto
en el menor tiempo posible. Y volvemos a que tenemos leyes, aunque no son específicas para esta situación, pero obviamente tenemos lo que son los regímenes de responsabilidad civil. Si alguien comete una falta, provoca un daño, pues tiene una obligación de repararlo. Obviamente ya ahí lo que se aplica es legislación local. Hay que interponer demandas judiciales. Porque no hay un seguro de por medio. Que va a los tribunales y demás, o sea, se toma su tiempo. Si es un tema penal, obviamente también tenemos leyes penales y las autoridades que tienen que ejecutar esas leyes, pero plataformas con el renombre que tiene Airbnb, obviamente se garantizan que sus usuarios, la persona que alquilen vía Airbnb, tengan algo cubierto. Si uno reclama por esa vía, que incluso estábamos comentando que yo mismo como usuario de Airbnb he reclamado y he tenido una respuesta positiva. Perdóname, Guillermo, yo tengo un asidero en el régimen de condominio, entonces, por ejemplo, de no violación de las normas de convivencia. Claro, hay una obligación. Yo tengo un asidero ahí. Hay una obligación. Podría haber, porque el régimen de condominio, el reglamento de convivencia que se apruebe vía la asamblea, se aprueba con mayoría de la asamblea, siempre y cuando no sea un cambio estructural. ¿Tiene que ser mayoría absoluta o no? Siempre y cuando no sea un cambio estructural del edificio que se vaya a realizar, con mayoría simple es suficiente para tomar la gran mayoría de decisiones en un condominio. Ahora, luego de que eso se aprueba, podría haber una discusión a posteriori sobre la legalidad o validez de esa asamblea. De si me están limitando derechos fundamentales, por ejemplo, mi derecho de propiedad. Que la Constitución te avala eso. Claro, está por encima. Esa discusión podría ir a un tribunal. Y mientras tanto, yo puedo aplazar, en lo que se define eso, yo puedo aplazar o puedo seguir dándole el uso. Eso habría que ver cómo llega al tribunal, pero yo considero que crearía más daño seguir utilizándolo. Que el aplazamiento. Exacto, el inmueble para esos fines comerciales, o sea, que se detendría el uso comercial de ese inmueble en lo que se conoce la situación del derecho fundamental supuestamente violado. Déjame contestar esta llamada. Buenas, aló. 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 Buenas. Buenas, hola. Buenas tardes, Taylor. Le escucho. El porcentaje de la plataforma al propietario, esa es una. Y si pasa alguna situación de fuerza mayor en uno de esos apartamentos rentados, ya sea un homicidio o alguna tipificación de droga o algo, ¿qué responsabilidad hay ante el propietario? Wow. Gracias. Pero un ilícito, que se cometa un ilícito. Pero eso no es una situación de fuerza mayor, eso es un ilícito. No es fuerza mayor, eso es un ilícito, fuerza mayor a un terremoto, un ciclón. huracán. No. Es un ilícito. No, precisamente lo que yo mencioné hace un rato. Eso ni siquiera tiene que ver con la plataforma digital que se utilice. No tiene que ver incluso ni con el hecho del alquiler. Son inmoralidades y delitos y situaciones que presentan las personas. Entonces, en caso de una ilegalidad, lo que procedería con cualquier persona. Si aquí uno ve una persona que está consumiendo estupefacientes, consumiendo drogas, hay que llamar a la policía y habrá un proceso para someter a esa persona a la justicia. Lo mismo pasaría con un inquilino que cometa delitos. Hay que llamar a la policía y que proceda en consecuencia. Ok. Y esta sí que es la última. Buenas. Aló. Sí, buena. Una pregunta. Sí, hola. Aló. ¿Aló? Aló. Hola. Sí, la pregunta que iba a hacer, formular su hija, interesantísima, pero usted no le permite hablar. Ok, no le permito hablar. ¿Qué hacemos, doña? Diablo, qué difícil es esto, Dios mío. O sea, señora, mire, déjeme explicarle algo. Estos programas tienen un tiempo y nosotros tratamos de hacer un servicio. Haciendo ese servicio, lo que nosotros hacemos es buscar la manera de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. La mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, que yo no le permito hablar a mi hija, no, es que quien está sentada ahí no es mi hija. Quien está sentada ahí es una comunicadora que es coanfitriona de este programa. Y en la medida que nosotros permitamos que haya mayor interacción del público, entonces nosotros podemos dar un mejor servicio en este tema que nosotros hemos decidido tratar en el día de hoy. ¿Algo más? Finalmente. Como decía Zoila hace un ratito,
¿Cómo tú controlas el tema de que no hayan transacciones de estupefacientes, de que no lo utilicen como cabaña, como motel? Ya ahí entonces entra el administrador, entramos nosotros. El host, el administrador. ¿Cuáles son las reglas que tú le pones a la propiedad? ¿Cuánto mínimo de noche tú le vas a poner a esa propiedad? Digo, es que yo no creo que haya una regla en Airbnb que diga ¿se puede usar droga o no se puede usar droga? No. Eso, obviamente es algo ilegal, simplemente no cabe en ningún alquiler, no cabe ninguna ilegalidad. Pero mientras más claro tú eres en tu anuncio, en tu plataforma, mejores huéspedes tú vas a tener. Eso es 100% seguro. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y Guillermo, si usted tiene alguna información, antes de usted meterse en el negocio, lo recomendable es que usted se asesore. Claro, y sobre todo, si usted va a adquirir un inmueble, investigar cómo funciona el tema de los alquileres de corto término, qué dice el reglamento sobre eso, saber si la administración tiene, digamos que un procedimiento para estos temas. Y segundo, si está teniendo ya un inconveniente, pues entonces celebrar una asamblea para regular esa situación. Bueno, pues totalmente muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la y invitación. qué bueno, sí existen formularios que te permiten depurar. Y no es como los maquitos de los teléfonos, que tú alquilas y nadie sabe quién fue. No, aquí tú tienes toda la información del huésped. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se acabó el programa. ¿Tú te quieres quedar en el sol de la tarde? Acabo de ver algo. No, y eso es mentira. Es mentira esa información. Estoy tratando de buscarlo. No. Esa información es mentira. Es una información falsa. Es una información falsa. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Hidrátese porque hace mucho calor.